Somos el segundo equipo, conformado por Fraga Sabrina, Campos Leonardo, Romero Yanina, Amarillo Marcelo, Bravo Melina, Castro Yamila y Vázquez Mario. Vamos a estar reflexionando acerca de la teoría docente. Para esto nos estaremos basando en la bibliografía de la cátedra, principalmente en las autoras Mabel Rodríguez, Silvia Mora y Rebeca Nijovic. Comienza Fraga Sabrina. Práctica reflexiva. El único que puede tener la capacidad de reflexionar es el sujeto. En este caso, estamos hablando del docente. Este docente que al enfrentarse a un problema dentro de su misma práctica áulica, le genera un disparador en el cual deberá pensar la manera más propicia para resolver. Este proceso reflexivo debe tender a hacerse en forma sistemática. Quiere decir que la práctica reflexiva lo que busca es que el docente piense tanto en sus buenas clases como en aquellas que no han sido tan buenas. Y de ahí pueda haber las estrategias más adecuadas para su vida cotidiana como docente. Las estrategias de enseñanzas son conjuntos de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza, es decir, todo lo que voy a tener en cuenta como docente y voy a llevar a cabo al momento de dar la clase, pensando en el contexto que estamos, en qué quiero enseñar, para qué quiero que mis estudiantes aprendan. Una de las estrategias de enseñanza, según las autoras Anijovic y Mora, son las buenas preguntas, que las preguntas que brinda el docente no sean cualquier pregunta, sino que sirvan para estimular al estudiante, que cree un espacio de reciprocidad, de intercambio, que despierte el interés del alumno, la curiosidad y sobre todo que se promueva la reflexión. Luego tenemos las clases expositivas. Esta estrategia de enseñanza es directa, es decir, que la información que brinda el docente tiene que ser coherente, de forma lógica, con ejemplos, con esquemas, con todo lo que podamos usar y que no sea una transmisión solamente. Y obviamente asegurar que los estudiantes comprendan. Luego tenemos el uso crítico de imágenes. Cuando llevamos a una clase alguna imagen, también tiene que ser mirada desde una perspectiva crítica y tenemos que saber que la imagen tiene que estimular el pensamiento del alumno. También esta imagen acorta información. Podemos decir que es un recurso muy interesante a la hora de la enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos explorar y descubrir. Al proponer actividades de exploración y descubrimiento, tenemos que saber que no sea la clásica consigna investiguen, sino que justamente sea una tarea de descubrimiento guiada por el docente. Otra estrategia de enseñanza son los proyectos de trabajo. Las ventajas de estos proyectos de trabajo es que incluyen ofrecer alternativas de integrar conocimientos. Una de las dificultades es que uno de los proyectos implique mayor trabajo por los docentes y esa no es la idea. Lo que dicen estas autoras es que si aprendemos bien a planificar, no necesariamente ese proyecto tiene que implicar un trabajo extra para el docente. Por último, enseñar en aulas heterogéneas, si bien no tiene que ver con una estrategia de enseñanza, en ese capítulo las autoras Anijovic y Mora hablan de que no podemos dejar de lado el pensar la enseñanza sin pensar a los estudiantes que están involucrados. Sabemos que un aula está conformada por alumnos diferentes, desde múltiples perspectivas, y estas autoras dicen que es muy importante reconocer las diferencias para incluir a todos y no dejar a nadie excluido. El propósito general es lograr a estudiantes autónomos. Protocolo SER. Este protocolo pretende recuperar las fortalezas de una experiencia, agregar nuevas
y suspender aquellas debilidades que no favorecen el aprendizaje. Seguir haciendo, empezar a hacer, revisar. Seguir haciendo se refiere a todo aquello que hicimos bien, es decir, todo aquello que consideramos que hicimos bien al momento de llevar la clase y consideramos que tenemos que seguir haciendo. Empezar a hacer se refiere a aquello que no se está haciendo y lo empiezo a implementar. Por ejemplo, el uso de las TIC. En una clase puedo observar que los alumnos tienen incorporado, ¿sí?, el uso de las TIC, y por ahí uno como docente no lo tiene tan afianzado. Por eso se propone ahondar en el tema de las TIC para poder apropiarse de este uso. Y revisar se refiere a aquello que no está bien, aquello que nosotros vemos que no funcionó durante la clase y tenemos que revisarlo y reformularlo. Mabel Rodríguez nos habla acerca de las pautas para realizar una planificación anual o una secuencia didáctica. Es de suma importancia planificar. A través de este método podremos organizar los temas que vamos a enseñar. Cabe destacar que podremos realizar planificaciones anuales, las cuales tendrán una mirada macro sobre aquello que se va a enseñar. Podremos planificar unidades y por otro lado podremos planificar las clases en donde se detalla el paso a paso que vamos a recorrer en las mismas. Rodríguez nos recomienda, primero, ¿qué es lo que vamos a planificar? Es decir, anualmente, una unidad, una secuencia, una clase sola. Segundo, nos dice lo siguiente: debemos basarnos en nuestro diseño curricular para saber cuáles son las normativas vigentes. Por otro lado, debemos recopilar información a través de manuales de matemática específicos de cada año. Tercero, tener en cuenta el contexto, es decir, a quién va dirigida esta clase, cuáles son los saberes previos que los alumnos tienen, qué tipo de actividad matemática han realizado. Nos recomienda plasmar los siguientes puntos, los cuales le darán una estructura a nuestra planificación. Primer punto son los objetivos, los cuales deben describir lo que nosotros queremos que el estudiante sea capaz de hacer. Por otro lado, tenemos los contenidos, que describen todo aquello que vamos a enseñar. Otro punto importante es lo que se denomina como anticipación de errores e intervención docente, en donde nos recomienda imaginarnos momentos de la clase, anticipando preguntas que los alumnos pueden hacer, ¿sí?, asimismo como las respuestas que quizás los alumnos nos puedan dar. Bueno, otro punto importante es la evaluación, ¿sí?, que puede estar comprendida en lo que es, en caso de ser una secuencia didáctica, evalúe el cierre de esa secuencia didáctica. Y por último, la bibliografía, que habla acerca de la bibliografía docente o la bibliografía obligatoria del alumno. Es importante tener en cuenta que nuestras actividades deben tener un gran potencial matemático, ¿sí? El potencial matemático hace referencia a la cualidad que tiene la actividad que vamos a proponer a nuestros alumnos. Si la actividad potencia la búsqueda, la indagación, si presenta varias formas de poder resolver o si potencia el debate y la argumentación, entonces estamos ante la presencia de una actividad con un gran potencial matemático. Sin embargo, si la actividad no invita al alumno a investigar, si la actividad son simples ejercicios a resolver en donde no deja al alumno llegar a la resolución por otras vías, entonces diremos que su potencial matemático es bajo. Actualmente, además de los desafíos diarios a los que se enfrentan los docentes, se suma el desafío de incorporar nuevas tecnologías en el aula. Para esto, los docentes deben estar preparados, estudiar y reflexionar sobre los cambios que esto conlleva.
No tiene sentido negarse al uso de las mismas. Por el contrario, hay que repensar las clases, ya que las consignas y los objetivos no serán los mismos. Es importante utilizar las TIC como recurso, siempre valorando la significatividad de las mismas en cierta consigna o secuencia. Aunque la mayoría de las veces la clase no sale como la planeamos, una forma sólida de entrar al aula que le brinda al docente cierta seguridad se logra cuando éste es capaz de anticiparse a los hechos porque planificó o programó su clase. La autora Mabel Rodríguez nos presenta unas pautas para que guíe a los docentes en la producción de sus planificaciones. En primer lugar, nos tenemos que ubicar en la escala correspondiente, es decir, si el programa es de una materia anual, una unidad, un tema, una secuencia de clases o una clase sola. Una vez ubicados en la escala, tenemos que conocer el contexto de los alumnos, es decir, saber cuáles son los saberes que tienen los estudiantes a quienes va dirigida la planificación. Luego, dado un contexto de trabajo determinado, tenemos que especificar los objetivos, los propósitos, los contenidos, las consignas que propondremos, la evaluación propuesta y la bibliografía. En cuanto a los objetivos, recordemos que estos se plantean pensando en qué es lo que queremos que el estudiante sea capaz de hacer. Y los propósitos son los referidos a cuestiones que le interesan al docente y que él intentará lograr en su clase. Lo que sigue luego es presentar un recorte de contenidos y mostrar las relaciones que vemos en los contenidos seleccionados. Por otro lado, debemos presentar consignas que tengan potencial matemático significativo y consignas metacognitivas, es decir, que les dé a los alumnos la posibilidad de explorar y argumentar, pero también de reflexionar sobre lo hecho. Una vez planteado esto, hacemos una reflexión y tomamos decisiones. Si la coherencia entre objetivo, contexto y consigna existe, entonces avanzamos. Si la coherencia no existe, entonces revisamos y buscamos la manera de ajustarlo. Por último, tenemos que hablar de la evaluación y la bibliografía. Debemos pensar cómo evaluar los aprendizajes alcanzados, aunque no necesariamente lleven una nota. Debemos describir qué instrumentos utilizaremos, por ejemplo, pruebas, trabajos prácticos o exposiciones orales, y con qué criterios valoraremos esa información. Y al mismo tiempo tenemos que revisar que los criterios que elijamos sean apropiados para evaluar los objetivos que se plantearon al principio. Al final, pondremos la bibliografía que hayamos usado en nuestra planificación, referenciada con las normas APA.